Hola, mucha atención que esto es una importante y buena noticia para Colombia. La CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se acaba de pronunciar sobre lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia con la selección de la nueva fiscal general de la Nación. En este comunicado le están solicitando a la Corte Suprema de Justicia que le dé celeridad a este proceso de selección y que tenga en cuenta la terna que ha presentado el presidente de la República, Gustavo Petro, con estas tres aspirantes a este importante cargo, que a propósito en el día de ayer, 12 de febrero, quien estaba en este puesto como fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ya se ha despedido, afortunadamente y lamentablemente, teniendo en cuenta que ha sido uno de los peores fiscales que ha tenido la historia de la República de Colombia. Además, otra mala noticia es que hoy es Marta Mancera quien ha tomado este cargo, lamentablemente, y por este motivo los colombianos y las colombianas están pensando en salir nuevamente a las calles a exigirle a esta Corte Suprema de Justicia que agilice este proceso de la selección o de la elección de la fiscal general de la Nación. A continuación también vamos a leer entonces este comunicado que ha emitido la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre este proceso de selección de la nueva fiscal general de la Nación, que, como ya les dije, es un proceso administrativo y no judicial, y por lo tanto todos tenemos el derecho de exigirle a la Corte Suprema de Justicia que agilice este proceso de selección de la fiscal general de la Nación ya. Vamos a escuchar después de este comunicado al abogado constitucionalista William Alvis Pinson, que también nos explica de qué se trata esta decisión administrativa más no judicial en la Corte Suprema de Justicia. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos a Lo Más Trinado. Comenzamos con la noticia más importante del día, que llega de la CIDH. Dice: Corte Suprema de Justicia debe culminar la selección de titular de la Fiscalía General de la Nación sin interferencias. Gustavo Petro también ha publicado este comunicado. Dice: se pronuncia la CIDH sobre la terna de fiscal y la Corte. Vamos a ver si después de leer este comunicado que ha emitido la CIDH, la Corte Suprema de Justicia va también a decir que los están presionando desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya la W Radio ha dado la noticia, es la noticia del momento. Acá dice W Radio: la CIDH solicitó a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con su deber de elegir nuevo fiscal general de la Nación a la mayor brevedad posible. Vamos entonces a leer el comunicado completo que acaba de emitir la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 65 años, en su página oficial, como pueden ver ustedes en pantalla. Ahí está publicado. Ahora se los dejaré en la caja de los comentarios para que lo compartan. Ahí está: Colombia, Corte Suprema de Justicia debe culminar la selección de titular de la Fiscalía General de la Nación sin interferencias. 13 de febrero de 2024, Washington, D.C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que sigue de cerca el proceso de selección de la nueva persona fiscal general de la Nación de Colombia. En este marco, recuerda que la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano. Según el cronograma oficial de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, la elección de titular de la Fiscalía estaba programada para concluir el 7 de diciembre de 2023. Esto tras el envío oportuno por parte de la Presidencia de la República de una terna integrada por personas de reconocida idoneidad profesional para el cargo el 2 de agosto pasado. Sin embargo, debido a la falta de quórum y posteriormente a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024, fecha en la que culminó el periodo del anterior fiscal general de la Nación. Así que a partir de hoy, la nueva fiscal general de la Nación es Marta Mancera como fiscal interina, debido a también que los magistrados de la Sala Plena en la Corte Suprema de Justicia no se han querido decidir de
esta terna que ha presentado el presidente de la República, Gustavo Petro, y están votando en blanco como voto de rechazo. En este contexto, el 8 de febrero se registraron 71 movilizaciones. Esto es una nota importante que está teniendo en cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por primera vez en la historia de Colombia se registran 71 movilizaciones pacíficas sociales en todo el país, en las afueras de las fiscalías de Colombia y de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá. Entonces acá dice, en ese contexto, el 8 de febrero se registraron 71 movilizaciones sociales en todo el país que, con excepción de momentos de desorden en Bogotá y Medellín, fueron catalogadas como pacíficas, según información presentada por el Estado. En relación a las manifestaciones en las inmediaciones de la sede del Palacio de Justicia, el Estado informó que ninguna persona, magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas y que la Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones sin que se presentara anomalías. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió reportes sobre agresiones en contra de periodistas. La CIDH registró distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia. Haga un paréntesis acá. Aquí los que la consideraron en Colombia como un asedio y amenaza a la independencia de la justicia son los medios de comunicación tradicional como Semana, que no se cansaron de repetir que la Corte Suprema de Justicia estaba bajo asedio por parte de los manifestantes. Y esto después fue comprobado con pruebas que era una noticia falsa presentada por parte de los medios de comunicación tradicional en Colombia, que en ningún momento los magistrados se sacaron en helicóptero, que en ningún momento estaban secuestrados, que no había un magistrado herido, que le habían pegado con una piedra en un pie. Eso también es falso, lo desmintieron los mismos magistrados, que en ningún momento se tumbó la puerta. Además, también se está investigando que habían 4 o 5 infiltrados que estaban empujando la puerta de la Corte Suprema de Justicia por el lado del parqueadero. Y también se comprobó que gracias a los manifestantes pacíficos que estaban allí presentes, estos infiltrados no lograron tumbar la puerta porque se opusieron a esta intención de estos infiltrados. Ahí en los videos, como prueba, queda muy claro. Esa es la prueba reina, donde los manifestantes pacíficos se paran al frente y defienden la Corte Suprema de Justicia, parándose, poniendo en el pecho a los infiltrados que sacaron de ahí, que eran 4 o 5, y que en este momento las autoridades como la Fiscalía, que la Fiscalía no esperamos nada por el momento, pero que son los encargados de investigar quién en realidad eran estos infiltrados, para que los interroguen o los indaguen y les pregunten quién los mandó a empujar esa puerta. Porque debido a esta situación es que se estaba buscando deslegitimar la protesta pacífica en Colombia. Y ese es el reporte que le llegó también a la CIDH. 2 versiones. Una, que la manifestación estaba buscando asediar a la Corte Suprema de Justicia, y la otra es la que tuvieron en cuenta los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que esto era un derecho o es un derecho constitucional de los colombianos, y por lo tanto ellos la respetaron y le solicitaron a la Policía Nacional de Colombia que no fueran a actuar con violencia en contra de los manifestantes. Entonces acá dice: la CIDH registró distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia. Teniendo en cuenta también que, aparte que ellos no salieron en helicóptero
como lo anunciaron varios medios de comunicación. Los magistrados no tuvieron que ser rescatados en helicóptero. Ellos en un video se ve cómo salen en sus automóviles, en caravana, por la misma puerta que estaban empujando estos infiltrados. En esta oportunidad, la comisión destaca que la Fiscalía General de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de Derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía. Y aparte yo le agrego que esto también va en contra de la paz total en Colombia, porque con esa fiscal Marta Mancera, ¿qué más vamos a esperar a la hora de ella actuar en contra de las bandas criminales? Si es lo que se está demostrando en medios de comunicación alternativos con todas las pruebas presentadas por la revista Raya y por Daniel Coronel, por Gonzalo Guillén, por la fiscal Monsalve, es que ella es una alcahueta con estas bandas, más que todo en el departamento del Valle del Cauca. Según los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, el proceso de selección debe realizarse con transparencia y acceso a la información, asegurando los criterios de igualdad, no discriminación, formación y mérito. Además, dicho proceso debe realizarse libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas. En ese sentido, también entonces hay que decirle a Francisco Barbosa, ahora que se va del cargo, que no siga presionando como lo estaba haciendo en la Corte Suprema de Justicia hasta el último momento, con comunicados, con ruedas de prensa, etcétera, presentando a la fiscal Marta Mancera como lo hizo desde los Estados Unidos, como la nueva fiscal general de la Nación, etcétera. Hay que decirle a Barbosa que era el que le estaba metiendo presión a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, la CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación a la mayor brevedad posible, o sea, rapidito. Si es ya, elección de fiscal, ya lo que le está diciendo aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias. Acá le están diciendo también al presidente Gustavo Petro, que hace parte del Poder Ejecutivo como presidente, a garantizar estas condiciones, y él ya lo hizo cuando se reunió con los magistrados, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y le garantizó que este proceso se podía llevar sin presión, sin violencia. Y eso lo hicieron los manifestantes de manera pacífica, en todo su derecho. Lo que hicieron fue solamente solicitarle lo mismo que le está solicitando la CIDH a los magistrados. Es lo mismo que estamos haciendo los colombianos. Solicitarle que agilice este proceso de selección de fiscal general de la Nación ya. Finalmente, hace un llamado a todos los elementos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones. La comisión toma nota del compromiso presentado por el Estado de que a través del Poder Ejecutivo se brindarán todas las garantías y condiciones necesarias para que la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus funciones, elijan a la persona titular de la Fiscalía General de la Nación bajo los preceptos de imparcialidad e institucionalidad. Esto lo dice también en el artículo que vamos a ver ahora, que está en la Constitución Política de Colombia, es el artículo 209 para que lo tengan en cuenta, y el artículo 249. Ese lo vamos a ver ahora porque también lo cita el abogado constitucionalista que vamos a ver después de este comunicado. Él se llama William Alvis Pinzón y nos explica qué es la decisión administrativa y no judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará monitoreando esta situación con el apoyo de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Bueno que tengan esto en cuenta, así que de pronto si hay manifestaciones pacíficas el próximo 22 de febrero, que será la otra ronda de elección de la nueva Fiscal General de la Nación en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con estos magistrados que están dilatando este proceso, es bueno que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hagan un seguimiento a este proceso
que está pasando tanto en la Corte Suprema de Justicia como en las calles con las manifestaciones pacíficas que ya se comprobó, como siempre, que siguen siendo infiltradas. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Recordemos que la OEA cuenta con 34 estados americanos, países que también aprobaron el anterior comunicado donde la OEA se pronuncia sobre este proceso de selección de la fiscal general de la Nación, donde literalmente también le dicen a la Corte Suprema de Justicia que agilicen este proceso y que elijan a la fiscal general de la Nación ya, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por 7 miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan sus países de origen o residencia. Este comunicado es el número 031 del 2024, emitido hoy a las 10 de la mañana. Está en la página oficial, se los estaré ahí dejando en los comentarios para que lo compartan con todos sus amigos y amigas en redes sociales, para que vean que el presidente de la República no está solo, para que vean que el pueblo colombiano tampoco está solo. Contamos con el respaldo y el apoyo de la comunidad internacional después de ese importante, urgente que hizo el presidente de la República de Colombia, donde también denunció un golpe blando o un golpe judicial, jurídico, en contra de la decisión del pueblo colombiano, en contra del voto popular colombiano. Recordemos que el presidente de la República representa a esa decisión que se tomó en las pasadas elecciones presidenciales para que el presidente de la República de Colombia llevara a cabo este proyecto del cambio por el cual votamos todos los colombianos y las colombianas. Así que, si la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación, opositores, entre otros, buscan sabotear este proyecto del cambio, o se están burlando o creen que se están burlando del presidente de la República de Colombia, pues les cuento que se están burlando de la gran mayoría de colombianos que votamos por este proceso del cambio. Acá, por ejemplo, El Tiempo. La CIDH insta a la Corte Suprema de Justicia de Colombia a elegir fiscal general. La comisión pidió que se elija al titular de la Fiscalía General sin interferencias. W Radio dice: CIDH pide a la Corte Suprema que cumpla con su deber y elija nueva fiscal general. Bueno, vamos a ver a continuación qué nos dice precisamente el abogado constitucional William Alvis Pinzón sobre lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia con este proceso de dilación a la hora de elegir a la nueva fiscal general de la Nación, más que todo a la hora de elegirla de la terna presentada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Escuchemos qué nos dice este importante abogado constitucionalista a continuación. Precisamente en el tema de la elección del fiscal general de la Nación, hoy termina el periodo de Francisco Barbosa en ese cargo. Sectores de la oposición han dicho que no se puede presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero todo indica que sí se puede presionar para que cumplan con los tiempos. Así lo asegura el constitucionalista William Alvis Pinzón. Doctor Pinzón, bienvenido a Avanza el Cambio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y las preguntas, usted ha hecho una explicación detallada de lo que implica la elección de la nueva fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las implicaciones y diferencias de que sea una decisión administrativa y no judicial? Pues es que me ha llamado mucho la atención que se manifiesta que se está violando la autonomía y la independencia de la Corte Suprema y de la justicia.
al haberse realizado movilizaciones exigiendo la designación de fiscal ya. Y yo he manifestado que cuando la Corte Suprema de Justicia participa en la elección, escogiendo al fiscal dentro de los ternados por el presidente de la República, no está actuando como juez, no está emitiendo una providencia judicial, está realizando una actuación administrativa de contenido electoral, actuación que tiene controles, entre otros el control judicial a cargo de la sección quinta del Consejo de Estado y el control ciudadano con la movilización ciudadana de la opinión pública. Es diferente a cuando la Corte actúa como fallador, resolviendo una casación penal, resolviendo la situación jurídica de un procesado, en fin. Se ha confundido en el debate esa situación y me parece que es importante hacer claridad, de manera que las marchas, las movilizaciones ciudadanas, la opinión pública es legítima en estos casos por cuanto la Corte, por mandato constitucional, ejerce una función administrativa, como cuando la ejerce el propio presidente de la República o el Congreso cuando toma decisiones de elecciones de dignatarios. Doctor Alvis, en ese sentido, ¿qué tiempo debería tomar la Corte para esta decisión? Pues a ver, como toda actuación administrativa se rige por unos principios: moralidad, transparencia, eficacia y celeridad. Diríamos que lo antes posible. La Constitución y la ley no le establecen una fecha de elección, como sucede con el presidente de la República, las autoridades territoriales, pero yo diría que sí tiene un plazo máximo, y el plazo máximo es la fecha de terminación del periodo del fiscal cuyo periodo termina. En este caso, en el día de hoy, era el plazo máximo para elegir al fiscal general de la Nación. No ha sucedido, no se está actuando con celeridad. La terna fue presentada en agosto, reformada en septiembre, hubo presentación de las ternadas en noviembre, una primera votación el 7 de diciembre, y miren la falta al principio de celeridad. La segunda votación el 8 de febrero, demasiado tiempo. De manera que sí, la ciudadanía, nosotros le pedimos a la Corte que resuelva, y que resuelva lo antes posible, que acorte sus tiempos, que es posible hacerlo también. Está convocando para la próxima sesión ordinaria, que es a los 15 días, teniendo también el reglamento de la Corte la posibilidad de sesiones extraordinarias en cualquier momento. En mi opinión, muy respetuosa, tienen que acudirse a la figura de las sesiones extraordinarias para abordar el tema lo más prontamente posible, lo más ceñido al principio de la celeridad, tal como lo establece la Constitución Política. Doctor Alvis. Ahora que él dice la Constitución Política, tengamos en cuenta este artículo que les voy a mostrar en pantalla de la Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 209. Ahora que él habló de la función administrativa, aquí es muy claro. Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad. La palabra clave que ellos no están cumpliendo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a la hora de elegir a la fiscal general de la Nación ya. No le están dando celeridad. Están haciendo todo lo contrario, que incluso ya se ha denunciado como un plan tortuga en la Corte Suprema de Justicia para dejar a la fiscal general de la Nación, a Marta Mancera, en este cargo. Eso es lo que están haciendo allí. No le están dando celeridad. ¿Y qué está pidiendo el pueblo colombiano? Esta palabrita. Estamos exigiendo celeridad. Ya. Acá también dice imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Entonces, este artículo ellos no lo están cumpliendo. Y hay otro artículo que no están cumpliendo en la Corte Suprema de Justicia, que es el artículo 249.
de capítulo 6 de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el fiscal general, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determinen la ley. Entonces acá es claro, el fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia. Será elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia, algo que en este proceso de elección no se ha dado todavía. Esperamos que el próximo 22 de febrero de este año se cumpla con este proceso de elección para un periodo de 4 años de la nueva fiscal general de la Nación. O sea, acá, incluso acá lo dice, de la terna enviada por el presidente de la República, y no podrá ser reelegido, como lo pretende el fiscal Francisco Barbosa, ser reelegido en cuerpo ajeno o en cuerpo de la señora Marta Mancera. Esto sí lo está haciendo Francisco Barbosa. Y la Corte Suprema de Justicia lo está permitiendo. Y acá dice, debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cosa que ya cumplieron las aspirantes, las 3 que presentó el presidente de la República, Gustavo Petro. Ellas reúnen las calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. Esos 2 artículos son los que nos están cumpliendo en la Corte Suprema de Justicia con esa dilación en el proceso de selección. Vamos a ver qué más nos dice el abogado constitucionalista que está hablando aquí en el programa Avanza el Cambio de el canal institucional y de Señal Colombia. ¿Cómo analiza la desinformación a la cual está expuesto el país a través de los diferentes medios de comunicación, también algunos juristas y otros sectores políticos? Pues muy grave porque se presentan como atentados a la administración de justicia y no tienen esa naturaleza. Ciertamente un hecho excepcional de 3 o 4 personas que estuvieron sacudiendo allí la baranda el ingreso por el sótano de la Corte, pero no ha sido los términos ni del gobierno ni de quienes hemos opinado en favor de que se elija ya un fiscal, ni en las movilizaciones de FECODE, ni de la CUT, ni de los sindicatos que han participado. Yo creo que es natural que la ciudadanía exija que se designe un fiscal ya, y es natural también que el gobierno lo pida. ¿Por qué? Porque es que el poder presidencial, cuando se hacen las elecciones para la presidencia de la República en mayo y junio de 2022, el presidente Petro y cualquier presidente que sea elegido no solo asume la Casa de Nariño, el poder presidencial en Colombia irradia todo el Estado de Derecho. Por eso hay quienes dicen que tenemos un presidencialismo, porque el presidente terna magistrados para la Corte Constitucional, el presidente terna juristas para la Comisión de Disciplina Judicial, uno de los ternados de la Procuraduría General es de origen del presidente, los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y, por supuesto, la terna del fiscal general de la Nación es también de origen presidencial. Si no se elige a tiempo, se estará cercenando ese poder presidencial y de una manera injusta e ilegal prolongando el periodo del fiscal general que a quien ya se le venció a través de su vicefiscal. Doctor Alvis, y si esto no sucede como usted lo plantea, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede esperar la gente en las regiones, los juristas, los medios de comunicación? ¿Qué pasaría en ese caso? No, pues una interinidad muy inconveniente para el país. Y una fiscalía demasiado inconveniente dado el nivel de polarización, una fiscalía que se graduó de oposición al gobierno, cuando en el engranaje constitucional se necesita la colaboración con el gobierno por las misiones tanto de la fiscalía como del gobierno, perseguir el delito, luchar contra las mafias y la corrupción. Esa es la esencia de la fiscalía y del gobierno en la medida en que es quien tiene bajo su mando los órganos de seguridad, la fuerza pública y del Estado.
Entonces, digamos que se necesita es coordinación y no esos niveles de oposición y de polarización institucional que tenemos, y por eso la elección del fiscal ya sería, digámoslo, lo más oportuno, lo más conveniente, sería la válvula de escape para esta polarización y le permitiría a las instituciones funcionar de mejor manera. Bueno, ahí quedó muy claro el tema con lo que están haciendo en la Corte Suprema de Justicia. Los vagos de la sala plena de esta Corte no han querido elegir al fiscal general de la Nación. Ellos, según ellos, el pueblo colombiano, los estamos presionando cuando tenemos todo el derecho de meterles presión por medio de las manifestaciones pacíficas, por medio de los derechos de petición que estamos haciendo, donde estamos solicitando, estamos exigiendo que agilicen, que le den celeridad a este proceso, que dejen de vacilar, que dejen de mamar gallo, que dejen de vagar, que trabajen vagos y que se decidan de una vez por todas quién será la próxima fiscal general de la Nación, que se decidan de una vez por todas que la nueva fiscal general de la Nación no puede ser la señora Marta Mancera, antes que la separen del cargo mientras la investigan, porque deben de tener en cuenta las pruebas que se están presentando en contra de esta señora en la revista Raya, con Daniel Coronel, con el señor Gonzalo Guillén, con la fiscal Monsalve, etcétera. Son muchos señalamientos y cuestionamientos demasiadamente graves. Así pues que estaremos pendientes de lo que pueda pasar el próximo 22 de febrero del año 2024, donde esperamos y confiamos en la decisión que va a tomar este día la Corte Suprema de Justicia. Confiamos que no van a seguir votando en blanco después de ver el comunicado de la OEA, los magistrados de la sala plena, y el comunicado de la CIDH, y además que tengan en cuenta cómo el pueblo colombiano en más de 72 manifestaciones pacíficas por gran parte del territorio nacional salieron a manifestarse de manera pacífica, la gran mayoría, que solamente fueron 5 infiltrados o 6 que se vieron ahí en ese video, pero que tengan en cuenta que en la gran mayoría de Colombia los colombianos salieron a notificarles a los magistrados y a la Fiscalía General de la Nación la inconformidad, la indignidad en la que estamos. De manera pacífica se lo manifestamos y se lo notificamos. Que tengan en cuenta estas notificaciones como derechos de petición, donde le estamos poniendo la queja de lo que hizo el fiscal Francisco Barbosa, del mal trabajo que hizo él, y además le estamos solicitando que por favor no dejen a esa señora Marta Mancera como fiscal interina. También estamos solicitando que la investiguen, que tengan en cuenta las pruebas que se han presentado, y además la mayor solicitud, la mayor petición de todo el pueblo colombiano, o mejor dicho, de todos los que nos estamos manifestando, tanto en redes sociales como en la calle, es la principal: elección fiscal ya. Eso lo debe tener en cuenta los magistrados de la sala plena en la Corte Suprema de Justicia, que son 23 para el 22 de febrero del 2024. 23 magistrados que tienen que tener en cuenta, por petición del pueblo y por derecho constitucional, o sea, por lo que dice la Constitución Política de Colombia, que cumplan con la Constitución Política, que no están cumpliendo con estos artículos. Que tengan en cuenta que la fiscal general de la nación debe ser elegida con base a la terna que presentó el presidente de la República, Gustavo Petro, y no con la decisión que dejó allí el fiscal saliente Francisco Barbosa con esa señora Marta Mancera. Que tengan en cuenta lo que dice la Constitución Política, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Elección fiscal ya, se lo dice el pueblo colombiano y se lo notificaron en esas manifestaciones, hermosas manifestaciones pacíficas, culturales, artísticas, que se vieron en gran parte del territorio colombiano. Elección de fiscal ya. Nos vemos en otro video a continuación por este mismo canal. Sigan viendo @LoMásTrinado en Resistencia contra la censura y la desinformación. Chao, un abrazo para todos. Feliz tarde.